D.C., desde la capital de los Estados Unidos, nuestro amigo John Suárez, director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre, y le doy la bienvenida a estar conmigo. John, dame por favor el resumen de cómo tú ves esta noticia de quitar a Cuba de la lista de países terroristas. ¿Cómo puede ser? Bueno, es un desastre para los cubanos, un desastre para los americanos y un desastre para la región. Y no es solamente quitar Cuba de la lista de países terroristas, son tres cosas. Uno es quitarlo de la lista, dos es quitar las restricciones en las compañías del régimen ligado con los militares, y tercero, eliminar el derecho de las víctimas de demandar a las entidades que han utilizado propiedades robadas por la dictadura por estos 66 años. Exacto. Y lo último es una suspensión de 6 meses. Pero esto también es el peor momento para la región, porque el 10 de enero acabamos de tener un golpe de Estado en Venezuela, donde Nicolás Maduro, Exacto, con la presencia de Miguel Díaz-Canel de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua, usurparon la voluntad del pueblo venezolano. El día siguiente, sábado 11 de enero, en una reunión, Nicolás Maduro hizo mención de utilizar tropas cubanas y nicaragüenses para imponer la paz en Venezuela. No, y después dice que va a invadir a Puerto Rico. Exacto. Y que con sus amigos, hablando de quién, no dijo el nombre, pero nuestros amigos, los mayores, Irán y todos esos terroristas del Medio Oriente. O sea, todos ellos tienen una red juntos. Eso no se puede negar. No solamente eso, especialmente con el tema del terrorismo. El régimen cubano, y la semana que viene, el 24, va a ser el 50 aniversario de un ataque nefasto en Francis Tavern, en Nueva York, donde mataron a 4 americanos y hirieron decenas más cuando pusieron una bomba. El grupo terrorista Fuerzas Armadas de la Liberación Nacional, un grupo terrorista puertorriqueño apoyado por Cuba logísticamente, con finanzas. La persona que puso la bomba, que hizo la bomba, que se llama Guillermo Morales, actualmente está protegido por la dictadura en Cuba y es un fugitivo de la justicia de Estados Unidos. O sea que esto es una amenaza directa a los Estados Unidos de América. ¿Y tú crees que esto fue negociado, como están diciendo en la prensa, que la diplomacia vaticana estuvo metida en esto para que liberaran? ¿Todo esto fue parte de un acuerdo para liberar a esos presos que injustamente están detenidos? Yo creo que lamentablemente el Vaticano, como he visto también en el caso de su trato con Beijing, no ha estado a la altura de la ocasión. Y se ha dejado utilizar. Pero ahí es donde te voy a interrumpir con algo. Yo llevo años, escúchame hermano, años lidiando con la diplomacia vaticana. Ustedes pueden estudiar el caso de los 60 a los 70, se llama de Ostpolitik de la diplomacia vaticana. Ostpolitik, o sea, diciendo que siempre del lado de la izquierda o de los países comunistas tiene una trayectoria larga en esto. Teníamos el problema de Cuba, teníamos el problema de Nicaragua, teníamos el problema, obviamente en Venezuela los cardenales y los obispos se pararon con más valentía desde el principio de que Hugo Chávez empezó su trayectoria. Pero en muchos países, desafortunadamente, se ha manejado todo esto siempre a favor de ellos, de lo que le llaman la Ostpolitik. Yo te digo personalmente, yo creo que los Estados Unidos de América, con la potencia tan fuerte que tiene en este mundo, pudiera haber, desde el principio, haber mantenido una postura fuerte, como la ha mantenido en otros temas, hasta en contra del Vaticano y muchos otros más. Y decir, no, esto a nosotros, al mundo libre no le conviene, no vamos a hacer esto. O sea, claro. No, totalmente de acuerdo. Esto, lo que no es que el Vaticano vino y le dijo algo, no, era que la administración Biden con el régimen cubano quería tener algo para legitimarlo y están utilizando el ropaje del Vaticano. Pero hay una cosa clave, especialmente con el tema de los presos políticos. Cuando el señor Donald Trump, después de 4 años de una política mucho más firme con la dictadura cubana, dejó la Casa Blanca en el 2021, habían 138 presos políticos identificados. Hoy en día hay
161. That's right. Incluso si liberan los 553, van a seguir mucho más presos políticos cubanos que cuando el presidente Trump salió de la Casa Blanca. Y yo no entiendo por qué no dicen, en vez de decir, vamos a soltar a 553 y lo va a hacer en etapas. O sea, si tú estás haciendo un acuerdo y te están diciendo, ya hoy tú sales de la lista de los terroristas, como están haciendo con un estado terrorista como lo es Cuba, porque es un estado terrorista, esa dictadura es terrorista. Ahora, ¿cómo puede ser que no suelten a todos los presos? No, y lo peor es, no están, lo que dijo en Minrex era que van a soltar 553 presos, no lo identifican como presos políticos. Entonces, tienen que tener la fe que no va a ser que tienen delincuentes que están cumpliendo su condena que van a soltar, o si va a ser ese número total de presos políticos. Ay, Dios mío. ¿Cuál va a ser la respuesta de ustedes como organización? ¿Cuál va a ser la respuesta de esta comunidad exiliada con todo el dolor que ha sufrido? Recuerden que estamos hablando con John Suárez, director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es demostrando lo que es la verdad. La administración Biden puede decir que, como dijeron, en mayo del año pasado, ellos dijeron que hay dos listas. Hay una lista que dice que el país no está cooperando en la lucha contra el terrorismo. La administración de Biden sacó a Cuba de esa lista en mayo del año pasado. Nosotros hablamos con el hijo de Frank Connor, uno de los 4 que fue asesinado en el Francis Tavern. En ese acto terrorista que estaba ahí en Nueva York. Exacto. Apoyado por la dictadura castrista. Exacto. El hijo del hombre, de uno de esos 4 que fue asesinado, escribió una carta a Anthony Blinken preguntando y pidiendo si realmente Cuba está cooperando en la lucha contra el terrorismo y tú lo quitaste de esa lista. Te pídele al gobierno cubano, ahora que está cooperando, de devolver a Guillermo Morales, el hombre que hizo y puso la bomba que mató a su padre, para ser sujeto a la justicia americana. Nunca le respondieron a la carta. Y nosotros, en ese momento, cuando él nos informó de eso, le hicimos eco, lo sacamos en la prensa, y ahora el 24, él y los otros, y los familiares y los sobrevivientes del ataque, porque va a ser el 50 aniversario de ese ataque terrorista en Nueva York, van a tener una actividad en Nueva York el 24. Yeah. Pero eso era una bomba. Sabemos que este grupo puso más de 130 bombas y hubo muertos en otros casos. Tuvieron que evacuar bajo esas amenazas de bomba a las Torres Gemelas en el año 1977. Y eso era algo apoyado por este régimen. Y sabemos que el último, porque nosotros no somos una agencia de inteligencia, pero sabemos con los datos públicos que el último ataque terrorista uno de los ataques terroristas en Colombia de 2019, que fue en una academia para policías que mataron a varias personas y tomó crédito el Ejército de Liberación Nacional, que varios de sus dirigentes están en Cuba. El presidente entonces, Duque, pidió la extradición de esos terroristas a Colombia. La Habana se negó. Y entonces el señor Blinken, en el 2024, da la excusa que quitaron a Cuba de la lista porque cuando entró Gustavo Petro, el presidente actual, él retiró ese pedido de extradición. Y por eso Cuba ahora estaba cooperando. No menciona que Gustavo Petro era miembro del grupo terrorista colombiano M-19. Exacto. Que fue el mismo grupo que en 1982 fue la razón que la administración de Ronald Reagan puso a Cuba por primera vez en la lista de patrocinadores de estados que patrocinan el terrorismo, porque ellos estaban utilizando recursos generados por el narcotráfico hacia Estados Unidos para comprar armas y darle dinero a ese grupo terrorista. Señores, se están escuchando a la pura verdad
de un conocedor de la materia, John Suárez, director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre. Gracias, John, por estar con nosotros desde Washington. Gracias a usted. Vamos a hablar en estos días de nuevo, ¿ok? Vamos a hacer una pausa breve y regreso con Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia para hablar claro sobre cómo está reaccionando el exilio a esta noticia que nos tiene el corazón partido. Ya volvemos.